Muy bien. Buenos días, queridas. Señor les bendiga Buenos días. en este sábado, por aquí lluvioso, como es parte del sur de Chile, pero muy agradado. Igual la temperatura está bastante soportable todavía. Así que es un gusto compartir hoy más tempranito con ustedes. Tuve que correr porque parte de mi tarea en este último año y medio es cuidar de mi mamá. Mi papá falleció en Uruguay en el 2020, en abril, y mi mamá, que tiene Alzheimer, 81 años, quedó muy mal emocionalmente y tuve que ir por ella cuando se abrió esa ventanita en el gobierno de reunificar familias en el tiempo de la pandemia, fue en noviembre del 2020. Ahí fui rapidito a Uruguay a través de una ayuda humanitaria que pudimos establecer como Jucún, pude ingresarle al país porque se imaginan que no es muy fácil, como tampoco es fácil tenerla en este momento en su estado de Alzheimer y de otros diagnósticos, pero el Señor ha abierto las puertas, ella tiene toda la atención médica, eh, todo su tratamiento, incluso pueden venir a casa a verla, y ha sido de mucha bendición, pero también requiere bastante de mi tiempo, pero bueno, es algo que tengo que disfrutarlo en la medida que el Señor me permita hacerlo. Así que aquí estamos. Bueno, muy bien, vamos a compartir nuestra proyección de esta mañana para que demos inicio. Tenemos bastante para compartir juntas. ¿Está? Y espero en el Señor que podamos, que sea una mañana de mucho enriquecimiento. Yo les cuento que de parte mía estoy creciendo mucho junto a ustedes, porque alguien nos enseñó en Jucún, David Hamilton, que para 3 horas, que es lo que tenemos generalmente en Jucún de clase durante una mañana, 3 horas de clase equivalen a 16 horas de estudio. Así que estoy estudiando mucho junto a ustedes y está siendo un tiempo de mucho enriquecimiento para mí también, aprovechando la oportunidad de conocer más de Dios y de su verdad para nuestras vidas. Hay cosas que ya el Señor había estado ministrando, hablando a mi corazón, y hay otras que Él está reafirmando en este tiempo de estudio para compartir junto a ustedes. Así que muchas gracias por el desafío, porque me está llevando a crecer en el Señor. Y esta mañana, para comenzar nuestro tema, en continuación a lo que estamos viendo sobre la mujer y el ministerio de la mujer, y vamos a estar viendo las diferentes alcances o áreas de la sociedad en que ella se puede relacionar y extender y todo. Quiero que antes de continuar con lo que hoy nos corresponde para seguir en este tema, hagamos un breve resumen de lo anterior, porque para mí me va a ayudar a ver cuánto hemos podido entender o captar de lo que se transmite, porque yo puedo terminar la clase creyendo que, wow, fue súper bueno, yo di todo mi tema, pero cuando nos hacemos estos tipos de feedback podemos ver cuánto se está entendiendo también, porque ese es el gran objetivo del maestro, que su mensaje sea comprendido. Así que les pediría que de manera voluntaria usted pueda activar su micrófono y darme un concepto, una idea, un entendimiento que vino con la clase anterior, que no solamente fue un conocimiento nuevo, sino que fue algo impactante para su vida. No tiene por qué profundizar en lo impactante que fue, pero que usted lo recuerda o que en la semana lo estuvo viendo porque fue algo nuevo e impactante. Pero si también tiene algún conocimiento que ya lo conocía y dijo, wow, con esta clase reafirmó esto que yo ya sabía, también podemos compartir un conocimiento o una idea ya conocida. Entonces les quiero dar unos pequeños minutitos para que hagamos un breve resumen de lo anterior para poder introducirnos o conectarnos a nuestra clase de esta mañana. ¿Les parece? No sé quién le gustaría compartir de manera voluntaria, aleatoria, no dedocráticamente. ¿Ahí? ¿Tami? ¿Sí? Ya.
Bueno, estaba revisando aquí el cuaderno con los apuntes. Una de las cosas, por ejemplo, que nos llevaba, que me fue, fue los últimos puntos que vimos, cuando, por ejemplo, creo que nos motivaba a hacer lo que hacemos dentro del reino, o por qué estamos dentro. Yo, por ejemplo, hace como un año, más de un año, efectivamente me hice una pregunta, no así de la misma manera en la que se la planteé, pero es que no llevo tanta cantidad de años dentro de la iglesia y en resumen, ¿qué es lo que hice yo dentro de la iglesia? Y cuando ahora, por ejemplo, cuando hemos dado clase y mi esposo está tomando un avivamiento, yo igual he podido participar en algunas de ellas. Eh, y uno escucha los testimonios, por ejemplo, de hermanos, hermanas que llevan tiempo trabajando en la obra, usted mismo en este caso que viene de otro país y llega acá con su familia, dejando ustedes queridos en este caso sus padres en esos tiempos allá en Uruguay. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vemos al Cristo? ¿Cómo vemos la iglesia? El otro día hablaba con mi hija y una prima y les decía cómo hemos estado viciados por años en un círculo vicioso que nos ha, entre comillas, alimentado, que al final nos lleva solamente a perder años. Me lleva a por ejemplo, estoy en la iglesia desde el 2008. Desde el 2008 yo decidí estar porque mis papás me llevaban cuando yo era más pequeña. Pero desde el 2008 hace tiempo, Señor, ¿qué es lo que he visto yo? ¿Qué he decidido por tu obra? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Y realmente para mí ha sido violento todo lo que yo he vivido a través de los pocos cursos que he tenido. El Señor ha estado ministrando bastante en mi vida y la verdad que eh, es para darle una raya de todo, pero es como es de todo un poco. De todas las cosas que hablan, yo siento que me está pegando un palo todo el rato. Pero eso es como lo más fuerte, el que nos motiva a hacer lo que hacemos, por qué lo hacemos, para nosotros, para esforzarnos, para creer que cumplimos con tu obra, o realmente es por amor a Él. Bien, excelente. Muchas gracias, hermana Dami. ¿Quién más quiere compartir algo que recuerda? Sí, Karin. Bueno, yo comparto lo que dijo Dami. Creo que cada concepto que de pronto lo manejamos muy bien, nos ha venido a mí a refrescar muchas cosas y me encantó esto de pararme, mirar y preguntarme. Me encanta ese concepto y este principio, quiero apropiarlo para mi vida en todas las áreas. Pararme, mirar y observar. Y también me llegó muy de cerca lo que dijo Dami, esto de estoy en el reino para hacer algo o por lo que soy. ¿Me entiendes? Eso también me gustó mucho, porque creo que a las mujeres que nos gusta servir, de pronto nos llenamos de actividades y nos olvidamos como del centro que es Cristo. Y eso es muy normal, porque somos activas po, y un poquito nos gusta hacer de todo y nos gusta atender bien, pero de pronto perdemos el foco que es nuestra relación con Cristo. Así que yo me quedé con esas dos cosas. Excelente. Y muchas gracias porque nos estás haciendo, al menos a mí, reencantarme con el estudio. Estoy feliz que son 16 horas, lo encuentro bacán. Excelente, sí. Yo nunca pensé que todos los métodos de estudio que había recibido en mi enseñanza iban a ser tan útiles en su momento. Muy bien. Una oportunidad más, si alguien más quiere compartir una impresión, un concepto, han captado de manera excelente y han rescatado las cosas más claves, así que gloria a Dios por eso. Así que si alguien más gusta compartir. Bueno, la Karin me copió. No me copió, se adelantó, pero exactamente lo mismo que llamó su atención, llamó mi atención también, Jeremías 6:16, donde tú explicaste muy claro esto de pararse, de mirar y de preguntar, que es parte del origen. Y también esto que pasaste acerca de bendecir lo que significaba
Porque manejamos mucho esta palabra y en el vocabulario cristiano se habla demasiado, que bendecimos, que bendecimos, que bendecimos, pero a veces no entendiendo o entendiendo muy vagamente lo que significa lo más básico, y de ahí también surge todo lo demás que tiene que ver con el dar. Pero esto de entender que es la facultad para prosperar en todo, me encantó visualizarlo de esta forma, y entenderlo así cuando pronuncian la palabra, entendiendo esto. Me encantó. Aleluya. Muy bien, gracias, pastora. Excelente, queridas. Hay tanto de Dios y de su verdad para nosotras poder recibir, y una de las cosas que más he disfrutado en el tiempo de ir conociendo la verdad de Dios es la libertad que ella trae. A veces nosotros repetimos como de forma de cliché, ¿no? La conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad, porque es un texto tan familiar, tan conocido, pero experimentarlo, vivirlo, es realmente así. Cuando una fue esclava, ¿sí? Esclava de sus emociones, esclava de conductas que no podía abandonar, esclava, en mi caso personal, de agradar y conformar a otros y todo esto. Cuando comienzas a conocer la verdad de Dios, qué Dios dice que tú eres, o hacia dónde realmente va tu vida a través de Dios, experimentas libertad, y es un peso, lo comparto de manera personal, es un peso que Dios quita sobre nuestros hombros cuando realmente su verdad nos hace libres. Así que uno de los objetivos también de este tiempo de estudio, que estamos observando las escrituras y lo que éstas hablan para nuestra identidad como mujeres y para nuestro destino, nuestro llamado, nuestro propósito como mujeres, es alcanzar libertad. Es alcanzar esta libertad que nos trae paz, ¿sí? Y que va a alivianar nuestro caminar, hacer que nuestro yugo sea más liviano. A pesar de que, yo creo que todas van a concordar conmigo, tengamos muchas funciones para desenvolver, ¿sí? Muchos roles, muchas funciones para desenvolver como hijas de Dios, como esposas, como madres, como hijas también, que volvemos en nuestra etapa adulta a ser hijas, o a que este identidad de hija, de formar parte de un papá y de una mamá, se active nuevamente cuando ellos ya necesitan de nosotros. Y son funciones que no todas son muy fáciles de vivir, ninguna, y por ende, y muchas veces tampoco se nos ha enseñado mucho en cómo llevarlas a cabo. Así que nos vuelven a llevar al corazón del Padre para encontrar en Él esta libertad y esta sabiduría. Este salmo que dice que contemos nuestros días de tal manera que traigan sabiduría al corazón, ha sido una de las palabras que me ha sostenido en este último tiempo, y que me ha llevado a aprender a mirar las circunstancias de una perspectiva que traigan gozo a mi corazón y no queja o amargura, porque hay algunas que siento que me pueden sobrepasar, o en mi parecer me están sobrepasando. Pero si yo aprendo a mirar las circunstancias a través de Dios, estas traerán gozo y sabiduría a mi corazón. Así que ese es mi anhelo para nuestros tiempos que estamos estudiando. Muy bien, excelente. En esta mañana nosotros vamos a hablar del tema muy conocido quizás también, pero que lo vamos a traer como fundamento para seguir desarrollando nuestro objetivo de la mujer en el ministerio. Vamos a hablar de los dones, de los ministerios y las manifestaciones u operaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el título de nuestra clase del día de hoy. Dones, ministerios, manifestaciones u operaciones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros veamos este tema? Conocernos. Conocer, seguir conociendo qué es lo que Dios nos ha entregado, en primera instancia. Y también, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Nosotras hablamos en la última clase, o sea, en nuestra primera clase, la clase anterior, nos quedamos, el último principio fue el del Salmo 139, ¿se acuerdan? Esa declaración del salmista y esa convicción que él tenía, que Dios quisiera todos lo podamos tener, de saber que Dios, que el Espíritu estuvo con él desde el momento en que fue concebido,
No importan las condiciones, cómo fue esa concepción, pero saber, ahí tú estabas, ahí tú formaste mis entrañas, ahí tú me creaste, ahí. Esa convicción y que por lo tanto, por haber tú estado ahí y por todo eso, soy una obra admirable, formidable, maravillosa. Bueno, esa convicción del salmista sería lo más importante para nosotros en nuestra identidad. ¿Sí? Algo que necesitamos trabajar desde pequeño y Dios permita que en las nuevas generaciones que vienen a través de nosotros, hablo de nuestros hijos o de nietos o de sobrinos, nosotros podamos estarle transmitiendo este principio. Mira, naciste en el corazón de Dios, Él ha estado contigo siempre, Él ha diseñado lo mejor para ti, Él ha pensado en ti, Él te ha dado tales y tales y tales habilidades y tales cosas que son parte de ti y te hacen formidable porque tu creador es perfecto. Si todos camináramos con esa convicción, wow, no lucharíamos y no lucharían nuestros jóvenes con la comparación, con la vergüenza, con el desagrado. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad aquí en la base de tener un seminario que se llama Vitalmente Original, y estábamos en un grupo de proceso y una participante me comenta, habla, no hay nada en mí que me haga sentir agradable. Y era jovencita ella, muy jovencita, y era tan fuerte escucharle, no hay nada en mí. Entonces después yo le empecé a hacer algunas preguntas para conocerla más y me empezó a contar que bailaba y que le gustaba mucho bailar. Y yo traté de atraparla con una pregunta y le digo, ¿y te gustas cómo baila? Y ella me mira fijamente, lo piensa y dice, no, por más que practico, siempre me encuentro un error y no me agrado como yo bailo. Entonces pude ver que realmente el sentimiento que tiene hacia ella de desagrado era muy fuerte y era real. Entonces, este salmo traería tanta paz, tanta seguridad a nuestra identidad que sería tan clave que todos pudiésemos tener esta convicción. Somos una obra admirable. Ahora bien, en base a este salmo también, nosotros vamos a hablar en esta mañana de que Dios también desde el vientre nos ha entregado, nos ha regalado dones, así como nos ha dado habilidades naturales a las cuales llamamos talentos, ¿sí? Como el de cantar, el de pintar, el de escribir, ¿sí? También hay dones dados por Dios que forman parte de nosotros y que son muy importantes que nosotros podamos conocerlo. Por eso vamos a ver en esta mañana toda esta temática, porque es imposible que nosotros podamos entender hacia dónde va nuestra vida con Dios o hacia dónde va nuestro llamado o ministerio si no me conozco, si no tengo convicción de qué es lo que Dios ha colocado en mí, cuáles son los regalos que yo tengo de parte de Dios para llevar adelante un ministerio, una obra, ya por más sencilla que ésta sea. Entonces, vamos a ver esto, que desde el vientre Dios nos ha regalado dones, y estos dones forman parte de nuestra personalidad, ¿ya? Y en las Escrituras nosotros encontramos 3 categorías. Muchos los hablan todos juntos, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver que, aunque forman parte, todos vienen de Dios, tienen funciones, ¿ya? Y operan de manera diferente. Y estas categorías son los dones propiamente dichos, que son los que vamos a ver los primeros, los que están desde el vientre con nosotros. Luego viene la categoría de los ministerios, ¿ya? Y por último, que hay veces que está mezclada esta última, ¿ya? Y se confunden, pero son las operaciones o manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a ver cada una de ellas, cómo actúan, cómo funcionan, cómo se llevan a cabo, ¿ya? Para poder conocernos más. Entonces comencemos ya por los dones, esa primera categoría. Y para eso quiero que juntas podamos leer Romanos capítulo 12,
versículos 3 al 8. Vamos a leer todos los textos de cada categoría y luego vamos a ir desarrollando una por una, ¿sí? Así que vamos a Romanos primero, capítulo 12, versículos 3 al 8. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con equilibrio, con mesura, ¿ya? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es uno de mis textos favoritos para hablar de autoimagen o de autoestima, porque nosotros hacemos un énfasis muchas veces en la autoestima baja, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos esta palabra de Pablo, encontramos que nosotros podemos luchar con una autoestima baja o con una autoestima alta. Ahora, ¿qué entendemos por esto de autoestima? Es el valor que yo me coloco a mí mismo, ¿sí? Con cuánto me valoro. Entonces hay personas que se juzgan a sí mismos muy inferior, ¿ya? Pero hay otros que se juzgan muy superior. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos en el cristianismo es vivir de manera equilibrada. La verdad de Dios nos trae equilibrio, ¿ya? Y nos lleva a salir de la inferioridad y a salir de la superioridad. Por eso me encanta esta declaración de Pablo cuando dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, mi autoestima, mi autoconcepto de mí mismo, con cordura, con mesura, con equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de esto, hablo de que yo me tengo que conocer y que tengo que juzgarme de manera equilibrada, conforme a qué, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces vamos a descubrir que esto que tenemos es algo que Dios nos dio y a todos, algo que yo meditaba ayer, la importancia de entender, ¿ya?, que no existen dones mejores unos que otros, como tampoco existen temperamentos o personalidades mejores unas que otras, ¿verdad? Sino que simplemente son diferentes, ¿ya? Y a veces como mamás, yo me veo en esta función de afirmar este principio, de que son diferentes, porque nuestros hijos pueden entrar en comparación, pero es que ella es buena para hablar, a ella le resulta más fácil relacionarse, parece que es mejor ser así, y mi manera que es diferente. No hay temperamentos buenos, ni malos, ni mejores, ni peores, todos son excelentes y son diferentes, y no hay dones, mejor un don que otro. Dios repartió a cada uno según su gracia, ¿sí? Según su gracia de querer dar. Y dice en el 4, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esa es la dependencia que tenemos uno de otros. De manera que, teniendo diferentes dones, ese es el que vamos ahora. ¿Según qué? Según la gracia, según el regalo que se nos ha dado. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ahí usted los va destacando en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Así que encontramos aquí muchos principios, muchas verdades. El primero es que necesitamos pensar de nosotros mismos con equilibrio, ¿sí? No tener un concepto ni superior ni inferior del que tenemos, y eso únicamente lo podemos alcanzar a través de la verdad de Dios. El segundo, entender que Dios ha repartido, ya como un papá, ha regalado por su gracia dones, ya, y estos dones son para que nosotros los podamos usar. Vieron que inmediatamente dice, después de ahí, dice, si el de profecía, úsese.
conforme a la medida de la fe. Úsese, es un mandato. Los dones que Dios me da, el regalo que Dios me da, es para usarlo. Me acuerdo que con mi abuelita había siempre un tema, y mi mamá decía que siempre había sido así. Y era que a ella le traían regalos para su cumpleaños, para Año Nuevo, para Navidad, sus hijos, que eran 7 hijos, siguen siendo son 7, todavía están todos mis tíos, con mi mamá incluida, y mi abuelita guardaba los regalos. Entonces al otro año los hijos le traían regalos nuevamente y allá estaban en el closet todos los regalos del año anterior. Entonces, pero mamá, ¿por qué no usó? Mire la blusa tan bonita que tiene y no la usó, ahí está guardada. Pero mire las pantuflas, pasaban los inviernos enteros y ahí estaba colección de pantuflas, colección de mantitas, ¿no? Típico que los hijos regalan a las mamás cuando ya mi abuelita falleció de 96 años, así que imagínense todo lo que tuvo de cositas de invierno ese, y todas guardadas. No, es que ya, los regalos son para usarlos, y los dones, que son estos regalos que Dios nos ha dado, son para usarlos, ¿ya? Así que úsese conforme a la medida de la fe. Muy bien, veamos ahora entonces en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. ¿Qué nos dice Pedro tocante a los dones? Que es el que estamos observando en este momento. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ¿ya? Nuevamente el principio que no todos tenemos los mismos dones, que se nos ha repartido de manera diferente, ministrelo a otros. Aquí tenemos otro principio. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea quien sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quizás Pablo es un poco más concreto, quizás no tiene un vocabulario o tantas terminologías como Pedro como Pablo, pero él de manera también concreta y específica, ¿sí? Nos entrega estos principios. ¿De qué? Han sido dados por Dios, por su gracia, ¿ya? No hay nada que usted tenga o yo tenga de manera especial, por lo cual Dios dijo, ay, no, es que ella es tan especial para mí que yo le voy a hacer este regalo. No. Cuando nos habla de gracia, nos habla de un favor no merecido. Yo no merezco tenerlo, ¿ya? No hay nada que me haga especial delante de Dios que por mis méritos que yo haga, sino que es algo que a Dios le ha placido por su voluntad, por su amor hacia mí, darme este regalo. Y es para usarlo, para ministrarlo, para servir a otros, vamos a ver en esta mañana. Entonces, wow. Comienza, yo sé que a despertar dentro de nosotros eso ya, decir, wow, por eso hay tanto de esto en mí, o por eso tengo tantas ganas con esto. ¿Por qué? Porque son esos regalos que Dios te ha dado para usar. Ahora bien, vámonos un poquito a ministerios. Vamos a observar el texto bíblico, a leerlo, a dar algunos principios y luego lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces vamos a irnos a Efesios capítulo 4. Estamos solo observando los textos bíblicos para cada categoría. Luego los vamos a desarrollar. Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Aquí tenemos otra declaración y otra lista. Dice, y él mismo constituyó. Esa palabra constituyó, ¿ya? Usted la puede traducir como equipó, preparó, ¿ya? Él mismo constituyó. Equipó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
cuerpo de Cristo, ¿ya? Así que aquí tenemos otra impresión, otra definición, otros conceptos, ¿ya? Es el de los ministerios. ¿Cuáles son estos? Dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿ya? 5 ministerios que fueron constituidos, fueron equipados por Jesús. ¿Para qué? Para la iglesia, para perfeccionar, para llevar adelante el cuerpo de Cristo. Dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Así que nosotros tenemos dones, que son un regalo innato que están en nosotros. Esos dones se pueden conjugar, se pueden solapar uno con otro y se pueden constituir por Jesús en un ministerio que Dios me va a dar, ¿ya? Y que va a ser con el fin de edificar la obra de Cristo, ¿ya? Por eso hablamos de la mujer y el ministerio, es decir, vamos a ver luego que el ministerio es el trabajo que yo puedo realizar, ¿ya? Pero no es mi don sigue, es la manifestación, es la puesta en práctica, por así decirlo, de los dones que Dios me dio. Entonces es tan lindo ver esto, por ejemplo, en la familia, ¿ya? Cómo hay mamás que ejercen su maternidad de maneras diferentes, ¿ya? Porque hay dones diferentes que tienen. Entonces su manera de formar, de criar, de enseñar a sus hijos es diferente unas de otras. Por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos los dones, que son 7, tenemos los ministerios, que son 5, y lo tercero son las operaciones, son manifestaciones del Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros el profecía, el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como les decía hoy, hay veces que nosotros tenemos esto todo un poco mezclado, ¿ya? Y eso nos dificulta conocernos y llevar adelante lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, parte de hoy es que nosotros podamos ver estas categorías en su, cuáles son y en su función. Entonces, estas últimas son las operaciones del Espíritu Santo a través de mi vida. No es un don, no es un regalo que yo tengo, sino que yo soy un puente, soy un canal por el cual el Espíritu Santo se va a manifestar y va a operar de manera sobrenatural. ¿Ya? Eso puede ocurrir una vez en mi vida. Puede que solo una vez en mi vida el Espíritu Santo se manifestó de manera sobrenatural en mí y yo pude ministrar e impartir sanidad física sobre alguien. Esa operación puede haber acontecido solo una vez o pueden haber acontecido muchas veces, porque acontece como repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo determina cómo es esto. ¿Me entiende? Entonces yo soy un puente, un canal para que el poder del Espíritu Santo sobrenatural actúe en la necesidad específica de alguien. ¿Ya? Entonces, es diferente. No es algo parte de mí como el don, sino que es algo que es del Espíritu, ¿ya? Que puede venir a mí en un momento específico o en varios momentos. Entonces, pero vamos a ir parte por parte. ¿Cómo estuvo la lectura? ¿Se entendieron cada uno de los textos bíblicos que usamos para cada categoría? ¿Sí? ¿Pudo ver ahí dones? En el de dones, ¿pudo ver los ministerios? ¿Pudo ver las manifestaciones del Espíritu Santo en cada uno? Bien, muy bien. Entonces, seguimos.
Nos vamos ahora de manera directa a los dones. Los dones motivacionales conocidos. Otros le llaman dones naturales, otros les llaman dones carismáticos, ¿ya? Estos que leímos recién en Romanos, estos que están con nosotros desde el vientre, estos regalos que Dios nos ha dado, ¿ya? Entonces, decimos, de esta manera podemos definirlos de la siguiente forma. Es ese motivo innato que Dios coloca en cada uno de nosotros para expresar su amor, el amor de Dios, a otros. Es un motivo innato, es como nuestro motor. Por eso la hermana Karin, por ejemplo, decía que hay veces que una quiere mucho servir. Yo creo que ya no necesitamos mucha revelación, Karin, para saber uno de los dones innatos que el Señor ha puesto ahí. Salió solito. A veces una quiere mucho, de manera natural me nace servir. Eso es un regalo innato, está de manera natural en ti. Es parte de tu personalidad. Solamente que nosotros, como todas las cosas que Dios nos ha dado, tenemos que aprender con Dios a cómo usarlo, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que Dios nos haya dado la habilidad de expresar las cosas o de decir las cosas, de ser honesto, de decir las cosas de frente, ¿ya? Y hay personas que hacen uso de esto como, bueno, lo siento, yo soy así, yo voy de frente. No obstante, la Biblia me dice que yo tengo que hablar con mi hermano verdad, que si hay algo que voy a decir a mi hermano que no es para edificar, que mejor no lo diga, ¿cierto? Entonces, aunque hay cosas que Dios nos ha dado, que forman parte de nuestro temperamento, de nuestra personalidad y todo, nosotros a través de la Biblia aprendemos a cómo usar eso, ¿sí? Porque hay muchos que se excusan, pero es que yo soy así, pucha, ¿qué lo voy a hacer? No, sino que tenemos que vivir los principios bíblicos en base a que Dios nos pide. Entonces, ahora nosotros estamos alcanzando equilibrio, ¿verdad? En nuestro servicio, por así decirlo, ya que toqué el don del servicio. Y como bien dijo la hermana Karin, entender que hay veces que aunque tenga muchas ganas de hacer algo, no puedo descuidar lo más importante en mi vida, que es mi relación con Dios. Y ese es el equilibrio. Excelente. ¿Ya? Como otros que vamos a ver ahora, si tenemos muchas ganas, por ejemplo, de enseñar, pero hay veces que no es el tiempo de enseñar. Que yo entregarle esa enseñanza a esa persona, ¿ya? Va a ser una pérdida, porque en su relación con Dios, ella todavía no puede recibir esa información. Por eso tenemos que adquirir sabiduría igual para usar nuestros dones. ¿Ok? La palabra don viene del griego carisma, por eso muchos le llaman carismático, ¿ya? Que trae ese entendimiento de habilidad, ¿cierto? Que nosotros, wow, qué carisma que tiene esa persona. ¿Qué es lo que está diciendo? Qué habilidad, qué gracia que tiene para hacer algo, ¿ya? Por eso se usan esos términos. Y ahí se define carisma entonces como regalo, como gracia, como habilidad, como esa naturalidad de hacer algo. Que tú ves que la persona no está forzando, le nace de manera innata hacer. Conociendo nuestros dones motivacionales, también nosotros vamos a poder reconocer nuestro llamado, es decir, hacia dónde voy. ¿Ya? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que Dios puso en mí? ¿Ya? Como llamado, como ministerio, como trabajo. Por eso es tan importante, y yo pensaba en esto mientras estudiaba, ¿ya? Porque reflexiono mucho y a veces avanzo poco por lo mismo. Tan importante esto, por ejemplo, de los dones motivacionales, de esto innato de Dios, a nuestros jóvenes, para ellos saber qué estudiar. ¿Cuántos de nuestros jóvenes entran a carreras y luego se sienten frustrados y dicen, esto no es lo mío? Y paran y vuelven a empezar otra, ¿cierto? Les ha tocado quizás dentro de la familia o de la iglesia, nos toca discipular, ayudar, o nosotros mismos lo podemos haber vivido, por esta carencia de conocernos, de saber qué es lo que Dios ha puesto en mí. Entonces, cuando yo puedo conocerme, cuando yo puedo saber de mis dones naturales, eso también me va a ayudar a poder encontrar
mi dirección en Dios en cuanto a mi formación educacional o a mi formación profesional, por así decirlo. Porque va a estar en base a aquello que Dios me dio, porque toda profesión al final se transforma en un ministerio, en un servicio, en un trabajo para otros. Entonces, yo creo que también muchas quizás hemos tenido la oportunidad de estar o de conocer a personas que están llevando algo a cabo que no los representa. Cuánta frustración hay, ¿verdad? Cuánta amargura hay, cuánto llegas a casa agotado y es como, porque estoy haciendo algo que no tiene que ver conmigo. Estoy trabajando en algo o estoy estudiando o algo que no me representa, no me identifica y es como... Y yo pensaba en esto, ¿no? Se me abre la mente porque mi corazón está mucho hacia las nuevas generaciones. Mi corazón mucho se conmueve frente a niños y adolescentes y cómo alcanzarlos lo más a temprana edad con la verdad de Dios y pensar, pucha, si ellos de tan pequeñitos puedan tener estos conocimientos, puedan saber, hay cosas que Dios puso, y con estas cosas tú puedes en Dios encontrar hacia dónde va tu vida. Entonces no te subirías a micros equivocadas, por así decirlo, ¿no? Sino que, o sea, esto es lo que necesito, porque Dios puso esto en mí. Entonces, aunque después, claro, la carrera puede ser difícil, hay ramos que me cuestan, pero tú vibras aquello, tú vives aquello, porque forma parte de ti. Entonces, en esto yo reflexionaba también, y mi corazón se estremecía de ver cuánta personas a veces andan errante, esa es la palabra, errante, no le encuentras dirección a tu vida. Alguien que anda errante no sabe, camina, da vueltas, pero no puede echar raíces a ninguna parte, ¿ya? Y es por este desconocimiento de sí mismo. Entonces no sabe, no sé qué intentar, no sé qué, aún en esto que ahora está tan de moda de una pyme, no sé qué pyme inventar. ¿Cómo yo puedo saber qué pyme inventar? No es por lo más cuantitativo que me pueda dar, la cantidad de plata, sino con aquello que me identifica, que forma parte de mí, donde están mis dones, mis habilidades, ¿ya? Como por ejemplo lo de la música. ¿Cuántos no han podido estudiar música porque sus papás les dijeron, ¿para qué te vas a morir de hambre como músico? ¿Sí o no? Yo he escuchado mucho porque llegan a Jucún, ¿verdad? Y es como, pero ¿por qué nunca estudiaste música? ¿Por qué? No, no. Mi mamá me decía que me iba a morir de hambre. Y allí estaban todos sus dones, su gracia, sus regalos. Entonces sí desarrolló otra profesión, quizás otro oficio, pero aquello no lo identifica, no le da plenitud, no lo hace sentirse pleno. Y eso es un buen punto, queridas, para que nosotros podamos reflexionar. Muy bien, seguimos, porque si no, me van a dar tan a mí. Aquí tengo un cuadro que quiero compartir con ustedes de cada uno de los dones. Quiero ver si puedo, aquí Vicky me ayuda a ver las camaritas y para que yo pueda ver mejor el cuadro. Quizás colocarlas aquí arriba o dejar una solamente para poder leer bien el cuadro. Todos tenemos colaboradores, ¿verdad? Porque no tenemos todos los dones. Bueno, el Señor también me ha dado mi ayuda con colaboradoras en esto de la tecnología porque es un poco difícil. Me gustaría verlos. Quizás puede estar arriba. Cuando nosotros entendemos de que no tenemos todos los dones, se forman ministerios con las habilidades unas con otros. Entonces, aquí tenemos cada don, ¿sí? Tenemos el griego de donde viene, ahí está bien. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestro idioma español? Hay veces que una palabra tiene, nosotros en nuestro idioma español tiene un puro significado. ¿Por qué es importante ir al original? Usted sabe que la Biblia no fue escrita en español, ¿verdad? No fue escrita en inglés, sino que en hebreo, en griego, en arameo. Y cuando nosotros vamos al original de ese término, se nos amplía mucho el significado, porque tiene
muchos significados. La palabra es mucho más rica en significados. Entonces yo puedo entender mejor qué es lo que el autor está queriendo decir en ese texto. Porque también pasa mucho que en la traducción de la Biblia, ¿ya? Ahí quizá usted no lo siente, pero en este momento llueve torrencialmente. En la traducción de la Biblia, los términos que se han usado no necesariamente, no representan de manera fiel el original, lo que el original quiso decir. Y eso cambia mucho nuestra comprensión de las escrituras. Y eso vamos a ver un poco cuando veamos en las próximas clases de la mujer en la iglesia, por ejemplo. Y todos los textos bíblicos que nos han dado un entendimiento del rol de la mujer en la iglesia errado. Muchas veces por la mala interpretación de algunos de ellos, de esos que se perdió el sentido original. Entonces, para uno poder tener a veces un entendimiento más a mayor cabalidad de un texto bíblico o de un concepto, tiene que ir al original, ¿ya? Y para eso yo usamos mucho la Eastword, para ver el original del término y ver todo su significado. Entonces aquí vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? Que nos ayude a entender más el don y su función o cómo usarlo. Entonces, profecía viene del griego profeteia, ¿ya? Y el significado de profeteia es un hablador, un comunicador inspirado. Ese es el significado para profeteia. No es predicción, es inspiración. ¿Y dónde se inspira? En la verdad de Dios. Entonces es alguien que habla o que anuncia de manera inspirada la verdad de Dios. Y esa inspiración puede venir por un momento, una circunstancia específica. Por ejemplo, estamos atravesando una circunstancia específica de pobreza, supongamos. Entonces un profeta se levanta para hablar o comunicar de parte de Dios la palabra, la verdad de Dios para ese tiempo. Sí, que por ejemplo pueden ser que, no sé, la Biblia nos dice que los hijos de Dios no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Entonces la confianza trae el profeta que aún en medio de la circunstancia que estás viviendo, la verdad de Dios dice que no tendríamos falta de ningún bien. ¿Ya? Entonces está comunicando de manera inspirada y es un profeta. ¿Ya? Por eso es muy clave luego, vamos a ver el ministerio profético. Entonces, otros títulos, esa columna que ahí dice de otros títulos, es como otros nombres que nosotros escuchamos para este don. Quizá no lo has escuchado como profeta, ¿ya? Pero se le llama también el maestro, quien enseña, también puede tener mucho de un don profético, porque está anunciando o enseñando o hablando de manera inspirada. Un instructor, un profesor, ¿ya? Quien declara, ¿sí? Entonces aquí tú puedes ver de estos dones, ministerios, y puedes comenzar en tu mente ya a visualizarlos, no solamente en la iglesia, sino en áreas de la sociedad, ¿ya? Áreas de gobierno, por ejemplo. En la sociedad, en las artes, ¿sí? Personas que declaran la verdad de Dios en medio de la música, en medio de la actuación. Entonces, por eso es importante tener entendimiento de cuál es el significado de ese don, para que lo podamos ver luego en su función. Seguimos, servicio. Viene del griego diaconía, que significa ser atendido o atender, ministrar, asistir, ayudar. Es el oficio de diácono, quien asiste, quien colabora, quien ayuda, quien facilita. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en Jukun, se dice que estamos para servir,
O si no, también le decimos al estudiante, estamos aquí para facilitar tu tiempo con Dios. Es lo mismo. Voy a servir, voy a ayudarte preparando la comida, voy a ayudarte quizás dándote una clase, voy a ayudarte orando por ti, y eso va a ser un elemento de facilitarte tu caminar hacia Jesús. Entonces, el servicio es un facilitador, quien está asistiendo para que algo funcione, para que cosas se puedan llevar adelante. ¿Ya? Entonces, otros nombres que le podemos conocer: siervo, voluntario, benevolente, ¿ya? Un trabajador, un seguidor. Son todos los nombres que tienen que ver con el servicio. Entonces, ¿verdad que a medida que nosotras vamos escuchando esto, nuestro ser se comienza a remover porque hay términos, hay palabras, hay definiciones que encajan? Yo no sé cómo es usted, pero para mí, en mi manera, en cómo Dios me ha creado y me ha diseñado, Él habla conmigo de esta manera comprensiva. Yo tengo que comprender, entender para que las cosas hagan clic dentro de mí y se activen. Hubieron muchos procesos de sanidad en mi vida que Dios sanó, restauró, y pasaron años y habían cosas que todavía yo no entendía o no sabía cómo salir totalmente de ella, aunque Dios ya había sanado muchas cosas. Y ese clímax de sanidad se produjo cuando yo pude colocarle el nombre correcto a las cosas que yo había vivido en mi vida. Porque en esto de que ahora nosotros, no que ahora, pero que a veces normalizamos muchas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo pensaba de mí, por muchas cosas que yo había vivido, de que yo era madura, más madura de lo normal, y que eso era una virtud en mí. Pero esa virtud en mí de ser más madura que el resto, ¿ya? Llevó a que yo cargara sobre mí más responsabilidad de la que yo debería llevar. Y eso se transformó en un abuso emocional y físico que viví. Pero yo no podía ver eso hasta que entendí que no era madura, sino que fui sobreviviente a las realidades que me tocaron vivir. Porque si tú tienes una falencia en tu manera de vivir, por ejemplo, les voy a contar directamente mi experiencia. No podemos decir que quede entre nosotras porque hay cosas que van a quizá a extenderse, a darse a conocer a través de otras personas también. Pero a partir de los 2 años experimenté mucha soledad por situaciones familiares, de mi cuidado de mi hermano, cosas así. Entonces, con 2 añitos de edad muchas veces me encontraba solita en casa. Así que aprendí, ¿ya? Y ahí vino el que es más madura. Aprendí, por ejemplo, a dejar los paños casi que solita, a cuidarme. Aprendí a ser muy despierta, a ver el peligro con mucha facilidad y todas estas cosas. Y se catalogó como, Anita es más madura. Por ende, ella puede estudiar sola. Por ende, ella no necesita que mamá y papá estén todo el tiempo porque ella puede resolver las cosas solita. Y no fue así. Fue un trauma que acarreó muchos otros traumas. ¿Por qué? Porque no era que era más madura. ¿Qué fue lo que hice? Sobreviví a mi realidad. Pucha, estoy solita, me hago pipí, me quedo mojada. Entonces lo más práctico es que yo aprenda a sacarme esto y a hacer pipí en el baño. ¿Me entiendes? Yo tuve que crecer a la fuerza para sobrevivir a la realidad que estaba teniendo. Entonces, cuando yo entendí eso, que pasaron muchos años, ¿ya? Yo había sanado con el Señor, la soledad y bla. Pero cuando yo entendí eso, queridas, fui libre de que Ana hoy a los 40 años y un poquito, siga tomando mayor responsabilidades de las que puede tomar por el concepto de que ella puede hacer más, porque es más, no es más madura. Simplemente tuvo que, entonces, pero no es la manera en cómo Dios le hizo. Y muchos dones se abusaban de ellos, como propiamente el servicio, por esta tendencia de pensar, porque yo también creía así de mí y lo daba a conocer, yo puedo hacer más. Y en realidad no puedo hacer más porque estoy destruyendo mi cuerpo, porque estoy dañando mi salud, en fin. Entonces, no sé, vino este recuerdo a mí
y se los comparto, de que a veces colocarle el nombre correcto a las cosas nos trae mucha sanidad y nos puede librar de estar autolastimándonos, ¿sí? Por aquellas cosas que tomamos que no eran así. ¿Bien? Entonces, seguimos un poquito más. Tenemos el don de enseñanza. La palabra del griego para enseñanza es didasco o didascalía, ¿ya? Es quien da enseñanzas, quien da instrucciones. ¿Ya? No se olviden, son cosas innatas. ¿Ya? Entonces tú lo puedes identificar como un don porque sabes que aquello le nace de manera natural a la persona. Aquí tenemos a un buen comunicador, a un preparador, a un presentador, a un investigador. No tiene, el que enseña no tiene que, a veces tú piensas que el don de la enseñanza es el que tiene que saber mucho. No, no importa que sepas este poquito, pero lo puede comunicar de una manera clara y sencilla para que otros lo puedan entender. Entonces, hay muchos maestros, hay muchos profesores, pero no todos tienen un don de enseñanza. ¿Me entienden? Porque no entendemos nada, ¿sí o no? Y hacen tremendas exposiciones, pero ya, porque lo suyo puede ser, no sé, la exhortación, puede ser un excelente líder, ¿ya? Un gran administrador, preside con mucha autoridad, pero la manera en cómo comunica no es tan clara. ¿Sí se entiende? Uno lo estudia, pero no es sencilla y comprensible, porque ese es el don de la enseñanza, ¿sí? Entonces, hay cosas que sí las podemos hacer, desarrollar, pero no es aquello tan innato como el que tiene el don para hacerlo. Bien, exhortación. Viene del término paraclesis, parakeleo. Es este ayudador, básicamente, es quien te afirma. También tiene que ver, por ejemplo, Espíritu Santo, espíritu, viene del griego paracleto, y el paracleto también se traduce como este que te sostiene, esta muleta que te ayuda. Y ahí el don de la exhortación tiene que ver con este que está, por eso ahí dice la definición del griego, es llamar a uno al lado para animar. ¿Ya? Este sentido de muleta, de que está al lado tuyo para sostenerte, para animarte. Entonces el que exhorta, ¿sí? Aconseja, anima, fortalece, desafía. Muchos hablan de que la exhortación es este motivador, este que desafía a otros a crecer, a sacar lo mejor de sí mismo, ¿ya? Pero está a tu lado, ¿ya? Corrigiendo, exhortándose, aconsejándote, animándote. Por eso ahí dice edificador de personas, porque alienta, ¿ya? Un consejero, porque está al lado para ayudar, acompaña a otros. Entonces, esta es la exhortación. Dar, que viene del griego metadidomi. Metadidomi es dar, compartir, ofrecer, impartir. Dar de lo que yo tengo, entregar. ¿Ya? Aquellas personas que de manera innata son generosas, de manera innata están ahí para impartir, para entregar lo que tienen, es su espacio, ¿sí? Cuando viene en la iglesia, necesitamos un lugar para hacer tal evento. Yo, hermano, yo tengo un garaje, yo tengo un galpón, necesitamos, yo puedo, sí, es esa, innato, lo que tiene, siempre lo pone para entregar. Así que otros nombres que podemos encontrar es administrador de bienes, financiero, un gerente, un voluntario, generoso. Ya no importa si lo que tiene es la última chaqueta que la tiene, si ve a alguien pasando necesidad, se saca la chaqueta, la parca, se la entrega a otro. A mí me costaba mucho esto con mi esposo. ¿Pero por qué? ¿Y tu parca? Ah, no, es que la regalé en la cruzada. Pero si no tienes otra, bueno, pero es que pasé y una persona tenía necesidad y se la pasé, pues. Así que, puedes ver, por favor, porque quizás está en el aeropuerto.
Así de generoso. Las Biblias, para mí las Biblias eran tesoro. Y hay veces que Julio me decía, voy a predicar este fin de semana. ¿Me prestas tu Biblia? Ya, ok, toma, lleva mi Biblia. Y la Biblia iba, pero no volvía. ¿Y mi Biblia? No, es que la regalé. Sabes que en ese culto había un hermano, había una persona que venía por primera vez, yo oré por ella, le hablé de Jesús y le regalé la Biblia. Pero era mi Biblia. Entonces, ay, que me costaba mucho, porque si hay algo que Dios ha tenido que trabajar en mí ha sido la generosidad, porque no es tan innato, ¿ya? Y me acuerdo en mis escuelas, mis compañeras me tomaban mis lápices, en mi escuela de estudios bíblicos yo tenía muchos lápices, muchos destacadores, punta fina, para hacer mi esquema. Aquí suenan muy lindos, yo no sé mucho hacer de esto, aquí me ayudan a hacer esto en los PPT, yo lo hago a mano, yo hago letras diferentes a mano, yo hago gráficos a mano, y para eso tengo diferentes lápices y todo eso. Y en mi escuela de estudios bíblicos mis compañeras tomaban mis lápices, me lo prestas, y era como, ya, ok, pero para después los sacaba del escritorio, mejor que no los vean, porque si los ven me los van a pedir. Así, tremendo amor de Dios en mi vida. Así que Dios me puso al lado de un hombre bien generoso, para que yo deje de ser tan aprensiva con las cosas y lleguemos a un equilibrio entre los dos. Muy bien, administración tiene que ver con ese que leímos que dice el que preside, el que gobierna, ¿ya? Prostemi viene del griego y es estar delante, estar sobre, dirigir, mantener, practicar, presidir, o lo que comúnmente conocemos como liderazgo, ¿ya? Administración es gobierno, es presidir, es liderazgo. Ya otros nombres, líder, director, supervisor, organizador, el pionero, el que llega, el que lidera, el que está delante. Hay veces que cuando me enojo, no me enojo siempre, pero hay veces que me enojo. ¿Ya? Y un día me enojé con una joven porque cambió una directiva que yo había dado, y eso modificaba todo el funcionamiento de un equipo. Así que le dije, mira, que si tú quieres mi lugar, yo te lo doy. Pero el lugar de presidir no significa solamente que doy órdenes, sino que tienes que también hacerte cargo de las cosas que no salen bien. Así que si te vas a hacer cargo de las cosas que no salen bien, ¿ya? Porque no todo programa sale perfecto, no toda situación sale bien, y el que preside, el que está por delante, el que está arriba, tiene que hacerse cargo de eso. Si se va a hacer cargo de eso también, tome mi lugar. Pero si es solo para dar orden o para cambiar órdenes, no, pues esa es la parte más bonita. Le digo a otros lo que tienen que hacer. La parte más difícil es que también tienes que poner tu cara y tus dones y tu creatividad en el Señor para solucionar aquello que no sale bien. Entonces, ese es el don. Pero como tienen que gente que de manera innata tiene el don de presidir, ¿cierto? Cuando nos llegan personas que de manera innata son líderes, ¿cómo discipulamos o cómo canalizamos eso? Y eso es muy importante, aprender en los tiempos de Dios, las maneras de Dios para vivir nuestro don. Misericordia, eleo. Tener compasión, dolor. Obtiene, recibe y da misericordia. Dolor sobre algo o alguien. Ah, interesante esta definición. Esto de sentir dolor. Dice que cuando Jesús vio a la multitud que estaba dispersa y que no tenía, tuvo misericordia, tuvo compasión. ¿Qué significa eso? Le dolió en su corazón. Y hay veces que no todas las personas que ayudan de manera social, que entregan algo, que van en socorro de otros, les está doliendo lo que las personas están viviendo. ¿Sí? Entonces no creamos que porque ayudemos a otro, que muchos lo hacen y registran aquello para que otros vean lo que hizo. No, te tiene que doler en tu corazón. Cuando ves a aquel niñito que está a la esquina de tu vecindario, pasas todos los días y allí está siempre con su mismo pantaloncito, ya con rasgos de que no está teniendo una buena alimentación. Cuando ves a esa abuelita arrastrando su bastoncito, su bolsito para ir a comprar, ¿ya? Y te duele en tu corazón.
y pensar cómo será el aseo de su casa, cómo estarán sus necesidades básicas cubiertas. Eso es lo que produce la misericordia. Dolor, compasión, pesar por las necesidades de otros. Entonces, aquí nosotros encontramos nombres como alguien que conforta, un consejero, un ayudador, compasivo, pacificador, misericordioso. ¿Ya? La misericordia tiene que ver con la compasión, y la compasión es sentir el dolor que otros están sintiendo. Si no hacemos las cosas, si el motor no es la misericordia, si el don no es la compasión, nuestra labor social puede que realmente no te llene plenamente, porque si no tienes el don de misericordia para hacer eso, va a ser como un trabajo nomás, como un oficio, pero no algo que verdaderamente te llena, te da plenitud. Muy bien, queridas. ¿Hay alguna duda? Algo que antes que pasemos a más adelante, sobre los dones motivacionales, sobre su nombre, ¿le entendió mejor? ¿Le ayudó en algo este esquema para ver cuando hablo de profecía qué es, cuando hablo de administración, cuando dice presidir qué es, de dónde viene, qué significa? ¿Sí? ¿Ayudó? ¿Se entendió? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a ya concluir nuestros dones motivacionales diciendo, recordando que son un regalo de Dios. No se olviden nunca ese regalo. Él lo puso ¿cuándo? En el vientre. ¿Sí? Desde ahí que está. Entra en actividad, como el volcán Villarrica. Entra en actividad a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Esto es importante. Entra en actividad a través del Espíritu Santo. Así que cuando nosotras aceptamos a Jesús, el Espíritu de Dios viene a nosotros, entran en actividad aquellos regalos que fueron colocados en el vientre para nosotros. Por lo tanto, ¿será que hasta que no conocemos a Dios realmente, estos dones están en nosotros, pero están en calidad de dormidos, por así decirlos? Sí, ahí están. Ahí están, Dios los puso en las personas. Y puede que si nunca tiene una experiencia con Dios y con su Espíritu, no se activen todos aquellos regalos que están dentro de Él. Y qué dolor es eso, ¿no? Es por eso que nosotros a veces los miramos de afuera y decimos, wow, hay tanto potencial en esa persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que a través del Espíritu Santo podemos discernir, ver todos los regalos quizás que Dios le dio, pero que no se están en desuso, porque no hay una relación con el Espíritu Santo. Y eso a veces es muy triste, ¿ya? La persona experimenta mucho gozo y plenitud al ejercer su don. Tú al ejercer tu don, lo que Dios puso en ti, te sientes pleno, sientes alegría, ¿ya? Por eso mi esposo a veces ora, el Señor, dame algo para dar. Y yo lo miro como, en vez de estar orando algo para nosotros que necesitamos, dame algo para dar, Señor, dame para dar a otros. Y Dios le responde, lo más poderoso. Ya Dios le responde y él sale feliz para dar, y nosotros nos quedamos mirando, ay, ya va otra vez con sus cajitas, vecino, tome, y le da una. ¿Y tú sabías si ese vecino necesitaba eso? ¿No importa? Yo le pedí al Señor para dar, él me dio, y sale a repartir por el vecindario cajitas de mercaderías, de cositas que tenga, y nosotros todos aquí en la base ya lo conocemos, y es como, antes tratábamos de impedirle a veces, como, pero espera, no sé, ¿no? Y si después nos va a faltar, no nos va a faltar. Yo le pedí a Dios y vuelve tan feliz, querido, tan feliz, vuelve con una sonrisa que nosotros todos lo miramos y nos reímos porque ya vuelve muy feliz porque él siente mucho gozo de dar. Es un don que lo llena de alegría. Entonces, cuando ejercemos nuestro don, hay gozo, hay alegría, ¿sí? Fue diseñado también este don, fue pensado en Dios para que pueda madurar, pueda ejercerse de manera correcta y pueda edificar el cuerpo de Cristo, que es lo próximo que vamos a ver, ¿ya? Edificar el cuerpo de Cristo. Así que es un don, es mío, me da gozo, pero es para edificar, bendecir, servir a otros. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entender nuestro don, conocerlo y entenderlo. Porque
difícil, que fome, diría el chileno, sería tener un regalo que usted no le entiende. Imagínense, nuestros hijos nos llegan con los medios regalos tecnológicos y ¿cómo se usa? ¿Y a dónde se enciende? ¿Y con esto qué hago? Alguien me regaló de Navidad una cosita que era para exfoliar mi carita, ¿no? Entonces lo miraba, un estudiante me regaló. Y como era secreto, yo no sé, cuando supe de quién era que me lo había dado, le dije, oye, ¿y cómo se usa? ¿Me cuentas cómo se usa? Porque no sé cómo hacer. Entonces, la idea es que usted pueda entender, conocer el regalo que Dios le ha dado para usarlo conforme a la fe que Él ha puesto en usted. Amén. Bien, seguimos un poquito más. Nos vamos a nuestra segunda categoría que leímos ahí, los ministerios, que leímos en Efesios, ¿se acuerda? Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿ya? Con el fin de edificar. Si quiere, si tiene su Biblia a mano, para poder recordar, vamos nuevamente a Efesios capítulo 4. Y solo meditamos, lo vemos ahí, que decía, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, y el 12 dice, a fin de perfeccionar, de edificar el cuerpo, a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando hablamos de ministerio, decimos que son las diferentes oportunidades de servicio que se presentan para el ejercicio de nuestro don. ¡Aleluya! Lo voy a poder usar, hay ministerios, las diferentes oportunidades de servicio. ¿Ya? Por ejemplo, a mí, uno de mis dones, no sé si usted quizás que me está conociendo, concuerda conmigo, que el Señor me entregó por misericordia, como dice nuestro hermano, es la enseñanza. Así que esta oportunidad que tengo de ejercerla con ustedes es un ministerio que está constituido por diferentes partes, ¿sí? Del instituto. Ahí está el que preside, está bla, bla. ¿Yo quién soy? La instructora. Una parte, aquí esta columnita que dice maestro de este ministerio. Y es la oportunidad que estoy dando para ejercer el don que Dios me dio. ¿Se entiende? Entonces, imagínense cuántos ministerios pueden surgir donde va a haber un conjunto, un grupo de personas con diferentes dones para llevar a cabo ese ministerio. ¿Ya? Viene del griego diaconía, como servicio, ¿ya? ¿Ya? Y es la ropa de trabajo. El ministerio es ese equipamiento, por eso muchos le llaman a esta segunda categoría dones de equipamiento. ¿Mm? Es como cuando si usted o yo fuéramos médicos cirujanos y nuestro ministerio, ¿cuál sería? Operar, ¿cierto? Si soy un médico cirujano, bueno, acá en Chile el médico cirujano es para medicina general, pero en Uruguay el médico cirujano es el propiamente que hace cirugías. Entonces tengo que tener mi equipamiento, ¿ya? Los guantes, la túnica, bueno, todo el equipamiento que hoy cualquier médico en su función se coloca para recibir un paciente por todo el protocolo COVID, ¿verdad? La mascarilla, la túnica, ya nadie nos atiende así en su ropa común de calle, sino que la mayoría están con todo un equipamiento. Entonces eso, los ministerios son ese equipamiento, ¿ya? Unos son los guantes, otro es la mascarilla, otro es el ponchito, y todos forman ese equipo, ese ministerio, ese trabajo. El Señor constituye estos ministerios con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Es mío el ministerio? No. ¿Qué es lo que es mío? El don. Muy bien, Karin. El don es mío. ¿El ministerio es de quién? Es del Señor. Él lo constituyó. Él lo formó, Él lo creó para edificar el cuerpo de Cristo, para que éste crezca, para que el cuerpo de Cristo se fortalezca. Este ministerio del instituto, creado por Dios para traer crecimiento, para que haya una fortaleza mayor espiritual quizás, en fin. Entonces es de el Señor. Entonces muchas personas dicen, este es mi ministerio.
el ministerio es del Señor. Yo soy un trabajador del ministerio. ¿Ya? ¿Con qué trabajo? ¿Qué es lo que pongo para el don que Dios me ha dado? O los dones, porque muchas veces aquí hay una conjugación de dones. Por ejemplo, un maestro puede tener el don de la profecía y el don de la enseñanza, y estos se conjugan y hace el ministerio del maestro. ¿Mm? Pero es un comunicador inspirado, pero a su vez es un investigador, es un instructor, ¿ya? Ambos estos dones están. Entonces, puede que el ministerio que usted esté ejerciendo están en funcionamiento todos los dones que Dios le ha dado, 1, 2, el que le haya entregado, ¿ya? Y tienen el objetivo de unificar. Nosotros leímos, no aquí en Efesios, pero leímos en Corintios que uno de los fines era unir, aunque somos un cuerpo, tenemos diferentes órganos, pero todos forman parte de un mismo cuerpo. Entonces, es este sentido de unificar al cuerpo de Cristo. Ya no es para dividirlo, es para que nos unifiquemos y veamos que no tenemos todos los dones y nos necesitamos. ¿Ya? En mi ministerio de ser maestra, necesito de los dones de otras personas también. No tengo todos los dones para ejercer este ministerio, ¿ya? Entonces hay personas que me ayudan con imágenes, hay personas que saben de sonido y me ayudan con el sonido, qué sé yo, que saben de lo técnico, ¿ya? Para poder llevar adelante el ministerio. O sea, nos une, nos debería unir. Muy bien, aquí tenemos un diseño que yo creo que quiero que usted lo vea. Nosotros vamos a hablar ahora de cada ministerio, del apóstol, es quien coloca el fundamento, los vamos a definir, ¿ya? Es la base. Sí, muchas veces se entiende por apóstol, por ejemplo, a un misionero, como lo fue Pablo en la Biblia, ¿ya? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que él más hizo? Fue a lugares y ¿qué abrió allí? Abrió obras, puso el fundamento y se abrieron iglesias en Tesalónicas, en Filipo, en Galacia, en Éfeso, iglesias. Y luego enviaba personas o estaba en contacto con, pero él fue y puso el fundamento de él evangelizó, alcanzó a las personas, puso el fundamento. O sea, esa es la visión muchas veces del apóstol, ¿ya? Luego están las columnas, lo que le da cuerpo, ¿ya? A ese fundamento que fue establecido, que es la función del pastor, el maestro y el evangelista, ¿ya? Y todos estos tienen que estar bajo el amparo, por decirlo de alguna forma, del profeta. Ahora vamos a ver más, pero quiero que usted piense, mire este diseño porque nos ayuda a entender dónde está el ministerio de cada uno dentro, ¿ya? La función de cada uno dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? ¿Qué? Entonces, vamos allá. El apóstol no es el que sale en la tele con sus buenas vestiduras, ¿verdad? Y porque ejerció más tiempo un servicio, subió de categoría. No tiene que ver con jerarquía ser apóstol. No tiene que ver con estrellitas por cuántas batallas ya peleó. No, bíblicamente no tiene esa definición, porque la definición bíblicamente más fiel para el término apóstol es mensajero o enviado. Por eso Pablo decía, yo apóstol, yo enviado de Jesucristo. Ahí sí él se presentaba, yo fui enviado, yo fui porque él me envió, yo enviado. Entonces, enviado. Puede ser un misionero, como les digo. Alguien que fue enviado para poner allí la palabra, para plantar la semilla y listo. Por eso la escritura dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Pablo, sembró a Apolo, el crecimiento lo da Jesús, lo da Cristo. Entonces, el apóstol es el enviado. Así que cuando vamos a comenzar una nueva hora, ya vamos a orar por el apóstol, ya el que va a ser enviado. Ya que este apóstol puede tener. Vaya pensando usted, así como cuando creamos los temperamentos, si hablamos de relaciones interpersonales, ay, este es extrovertido, este es introvertido, ¿ya? Hagamos esa misma dinámica en nuestra mente con los ministerios. El apóstol, ¿qué
¿qué dones tendría que tener un apóstol? A ver. ¿Un exhortador? Tendría que tener el don de exhortación, yo creo, ¿no? ¿Servicio? ¿Que va a trabajar? ¿De dar? Porque si llega a hablar de Jesús, pero no da nada. Entonces ahí tú vas viendo qué dones puede tener el ministerio apostólico realmente. Por eso te digo que no tiene que ver con años, con jerarquía, tiene que ver con los dones, con lo que Dios le envió a hacer. Entonces, por lo general va a ser o un profeta o un exhortador, porque tiene que proclamar, porque por eso tú ves los escritos de los apóstoles y pues no eran todos maestros, porque por sus escritos no todos tenían tantas habilidades, no todos tenían toda la profundidad o la elegancia, la técnica de Pablo, por ejemplo. Por eso tenemos una gran discrepancia en las escrituras. ¿Quién escribió hebreo? ¿Por qué? Porque el lenguaje, la terminología de hebreos es mucho más fino ese griego que el del mismo Pablo, aunque tiene muchos pensamientos iguales, ¿ya? Pero su manera de decirlo, su vocabulario es diferente. Y eso pasa en nuestro idioma español también y aún en nuestro Chile querido, ¿verdad? Que solo por escuchar a alguien su terminología, su vocabulario, tú sabes de dónde viene. Y esperemos que a dónde vaya sea el Señor. Pero a eso me refiero de que podemos conocer un poquito que unos son más maestros, otros son exhortadores, otros tuvieron más preparación, otros no. Conjugación de dones. El ministerio profético es un ministerio enfocado en anunciar todo el consejo de Dios por medio de la prédica, de la predicación inspirada. Por eso está sobre todos los ministerios, porque él tiene que anunciar el consejo de Dios. Entonces está ahí como un atalaya, quien ministra seguridad. ¿Qué seguridad? Que nos desviemos de la verdad. Ese es el ministerio profético. Wow, está muy lindo todo lo que estamos haciendo, muy lindo, pero estamos permitiendo cosas que no van a... Entonces, ¿quién se va a levantar? El profeta. El profeta se va a levantar y va a anunciar. La Biblia dice, queridos, que debemos mantenernos en tal y tal y tal. Entonces, ok, nos encamina nuevamente, porque estábamos haciendo muchas cosas buenas, pero ¿quién es el profeta? Que puede estar ahí siendo parte también de la figura pastoral o apoyando parte del liderazgo pastoral, pero es quien anuncia el consejo de Dios. Nos estamos desviando. ¿Ya? Nos estamos desviando. Por ejemplo, si usted observa las escrituras y ve diferentes funciones y ministerios, tenemos a dos grandes hombres de Dios, a Esdras y a Nehemías. Yo sé que nosotros estamos viendo el ministerio de la mujer, ¿ya? Pero estamos viendo estos los dones y este ejemplo que viene a mí ahora es bastante claro para esto, de los dones y los ministerios. El trabajo de Nehemías, ¿ya? Porque cuando hablamos de ministerio hablamos de trabajo. El trabajo de Nehemías era venir y reconstruir las murallas de la ciudad que estaban caídas. Cuando él termina este proceso, él llama a Esdras y le dice, ven Esdras, ahora es tu tiempo. ¿Ya? Ahora te toca a ti leer la ley y traer al pueblo nuevamente a la verdad de Dios. Esos son los diferentes ministerios. Yo sé cuál es mi trabajo y hasta dónde llega, ¿ya? Porque el don de Nehemías de presidir, de organizar, de armar las cuadrillas de trabajo, bla, 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 lo puso todos sus dones en marcha, pero en la enseñanza de Esdras, la exhortación de Esdras, ¿ya? Que no le permitió construir las murallas porque no estaban sus dones y sus talentos y sus habilidades en eso, pero sí tenía la función de denunciar el pecado y decir al pueblo, bueno, necesitamos volver a la ley de Dios y hay cosas que ustedes han hecho y hay mujeres que han tomado y hay cosas que me entienden. Entonces, nosotros podemos identificar la función, el trabajo ministerial de otros. Y el profeta tiene esta función de declarar la verdad de Dios y de alinearnos a ella. Entonces es una atalaya. ¿Por qué? Porque es quien está en la parte alta mirando si el que viene de allá es amigo o es enemigo. Por eso el profeta te puede decir, cuidado, queridos, quizás no es buena esa amistad, esa alianza que queremos hacer
con esa institución, con ese, no sé, persona, no va a ser sabio, no va a traer buenos beneficios quizás al ministerio, a la obra, por ejemplo, ¿no? Porque es la función del profeta, a ver si el que viene es amigo o es enemigo. Por eso es muy clave, muy exitoso de parte del Señor que podamos tener un profeta, un ministerio profético dentro de nuestra congregación. El ministerio del maestro es un ministerio enfocado a enseñar, a instruir, a capacitar. Es un expositor de la verdad. Su rol principal es enseñar al pueblo la sana doctrina, pero nunca el conocimiento va a suplantar la revelación, ¿ya? No creamos cabezones, sino que lo que llevamos es que a personas vivan la verdad de Dios. Y eso se va a hacer algo experimental. Entonces, hay información, pero cuando ésta se activa en el corazón, se produce la revelación. O sea, tú tienes un entendimiento personal de la información que va a producir cambios en tu vida. Si la verdad de Dios no produce cambios en nuestra vida, no es experimental, es puro conocimiento nomás. ¿Ya? Pero el maestro tiene que saber que su ministerio no solamente es traer conocimiento y conocimiento, sino llevar a poder vivir ese conocimiento, que viene a través de la revelación. El evangelista es un mensajero de buenas nuevas. Es este que está hablando de Jesús en todo tiempo. Va ahí en el metro, tranquilito. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Aquí tantos problemas. No se imagina todos los problemas que tengo. Y ahí empieza el evangelista. Sí, ¿sabe qué? Yo hace muchos años atrás también tenía tantos problemas, pero conocí a alguien que cambió mi vida y empieza a hablarle de Jesús. ¿Cierto? Entonces él, esto es innato, lo lleva, lo transmite, ¿ya? Pero necesitamos el ministerio evangelístico dentro del cuerpo de Cristo para que podamos seguir vivos, por así decirlo. Ahora, el evangelizar, ¿ya? Porque muchos dicen es que yo no tengo ese don, no, yo no tengo ese ministerio. Pero el evangelizar, el hablar de Jesús es un llamado bíblico universal para todos nosotros. Dice en la palabra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, anunciad el evangelio, ¿ya? Es la misión más importante que nosotros podemos tener como iglesia, es de anunciar, que hay diferentes formas en las que podemos hacer. Hay otros que les nace de manera más innata. Quizás usted no es un proclamador así tan fuerte como el evangelista, pero usted anuncia el evangelio a través de las relaciones interpersonales. Usted conoce a alguien, le visita, le acompaña, le ayuda, le está, ¿no? Todos los días le saluda, vecina, ¿cómo está? ¿Cómo? Y a través de esa relación usted está hablando de Jesús, porque va más allá de algo común. Entonces, pero entender que todos estamos llamados a evangelizar. Y el ministerio del pastor es un ministerio, una función consiste en proteger, en nutrir, en cuidar las necesidades espirituales del cuerpo, ¿ya? Entonces, ese proteger muchas veces consiste en acompañar a alguien. ¿Y qué hizo el pastor? Estuvo aquí toda la noche, sentado, esperando hasta que se resolviera esta situación. Acompaña, es su labor, es un buen acompañante, es una buena compañía, está ahí presente para las necesidades, para escuchar, para viajar junto a ti, para alentarte, para animar, para estar. Nosotros vemos a veces nuestro hijo David, Nicolás David, y mi esposo dice, el pastor que tengo, más pastor que yo. Y es verdad, hay más cosas que reflejan en Nico como pastor, ¿ya? Que le gusta estar ahí, acompañar a la gente. ¿Ya? Yo tenía un estudiante de 65 años, el hermano David, le decíamos al hermano David, yo sé que lo que voy a contar es sano, entonces no. Y Nico todos los días venía y le pasaba la manito por la espalda y decía, y hermano David, ¿cómo estamos? Y hermano David, ¿cómo estamos? Porque era su aliento, era su manera de saludarle y de decir, es un gran desafío que usted esté haciendo la EDA, entonces, ¿cómo estamos, hermano David? Y es esa gracia. Entonces el pastor nutre espiritualmente a través de la palabra, a través de la oración, ¿ya? A través de la compañía, a través de su presencia. Entonces, estos son los ministerios.
que con nuestros dones, por ejemplo, un pastor puede ser una persona que tiene el don fuertemente de servicio y de la exhortación, ¿ya? Entonces, un evangelista, fuertemente un don profético y un buen comunicador, puede ser hasta una enseñanza, un buen evangelista. Entonces, dones que se conjugan con los dones de otros y se forman ministerios, trabajo, una oportunidad para servir al cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que haya estado ahí con ministerios? ¿Se entendió un poquito? ¿Ayudó? Karin, ¿tienes algo? Sí, tengo una duda que me gustaría que tú me la explicaras. He leído A al ver, respecto. si Dime. puedo. Sí, todo el rato puede. He escuchado y he escuchado yo muchas veces que cuando se toca este tema de los ministerios, los dones y talentos, todo, la gente dice con mucha vehemencia, siempre deben estar los 5 ministerios en una iglesia. Mm. Como para que la iglesia sea bacán, tienen que estar los 5 ministerios. Si no, no funciona, es como que estuviera coja. ¿Es así? Bueno, si nosotros lo miramos desde el punto de vista del diseño que les mostré anteriormente, es así, realmente necesitamos, sería bueno que estuvieran presentes todos estos ministerios dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Para que cada uno en su función le diera un crecimiento, pero hay veces que eso va siendo parte del tiempo, ¿no? De las personas que van llegando, que van conociendo a Dios y que van siendo activados sus dones para poder formar parte del ministerio, pero en la iglesia hay veces que no vemos todos representados todavía. ¿Mm? Muy bien. Entonces, mis queridas, nos queda una última partecita para el tiempo, para llegar hasta... Ah, no podemos llegar hasta el final. Yo ya me pasé de mi tiempo, es así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No hay ningún problema en que no terminemos, no se preocupe, usted va a recibir su información igual, pero pido 1000 disculpas porque no me di cuenta, lo siento muchísimo. Nos embalamos. No, me fui, pero estamos, o sea, siento Pero haber pasó, tomado tiempo de otra pero persona, haber modificado pasó esto, volando el pero en tiempo. cuanto a la temática, cero problema, no hay ningún problema. Oh, qué plancha, por Dios, ¿vieron? No tengo todos los dones. Siento mucho, pastora Ceci, pero... No hay problema, Ana Claudia. Muy buena clase, muy clara, muy explicativa, muy buena. De verdad que estábamos embaladas. Sí, gracias por su atención, el Señor les bendiga. Arrancamos la próxima con operaciones del Espíritu Santo, usted no se preocupe, todo lo va a recibir, y 1000 perdón a la próxima expositora por haber tomado su tiempo. Está bien. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias, Ana Claudia. Dios les bendiga. Igual para ti. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, chao, chao. Chao. Chicas, nos pasamos un poquito. Ya llegó Jessica. Entonces, vamos al baño. Hola Jessica, bienvenida. Hola, hola. Vamos al bañito y volvemos. Ya, un par de minutos y volvemos a la clase de Jessica. Nos vemos.